La clase del día de hoy, pues es un tema que yo creo que ustedes ya han tocado en todas sus prácticas. El tema de hipertensión era un tema que teníamos planificado por el último día de la semana anterior, pero por alguna razón no pude estar con ustedes, así que pues esta es la clase que tenemos atrasada con ustedes. Así que vamos a empezar, vamos a hablar de hipertensión arterial, una de las patologías más importantes en cuanto a su frecuencia en lo que es la medicina interna. Y si tienen preguntas, pues por favor van preguntando conforme vaya avanzando la clase, por favor. Bien, entonces en epidemiología tenemos que la hipertensión arterial es una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Se calcula la responsable de 10.4 millones de muertes al año, sabiendo que la hipertensión es una enfermedad infradiagnosticada, pues este número debe ser muy superior. Al revisar las cifras globales, se estima que 1.3 millones de personas tenían hipertensión en el 2010, perdón, 1.390 millones de personas. Y en el 2015, una de cada 4 hombres y una de cada 5 mujeres tenían hipertensión. Las tendencias muestran un incremento de pacientes en países de bajos ingresos, con un estimado de 349 millones con hipertensión en países desarrollados y 1.040 millones en países en vías de desarrollo, que es el escenario donde nosotros estamos, ¿verdad? Un país en vía de desarrollo. Estas son estadísticas pues ya del año 2020 y creemos que cada día esto se va incrementando. Bien, cuando hablamos de hipertensión arterial sistémica, entonces existen muchas formas de clasificarlo, pero las guías constantemente están haciendo la clasificación que ellos consideran más pertinente, ¿no? Esta es de las guías del año 2020 y ustedes se dan cuenta cómo están aquí los valores de hipertensión arterial. Y se define aquí, de acuerdo a la mayoría de los consensos, cuando la presión arterial sistólica en el consultorio es superior a 140 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica es superior a 90 milímetros de mercurio, después de un examen repetido. Cuando nosotros vemos esta definición de hipertensión, nos damos cuenta que hacer el diagnóstico de hipertensión pues no es exactamente muy sencillo. Tenemos que tener las cifras de presión arterial, pero no en una toma aislada de presión. Y es por eso que los estudios de diagnóstico de presión arterial cada día se utilizan más que solamente una toma de presión aislada para hacer el diagnóstico. Vean ustedes esta tabla que está en esas guías donde nos dice la clasificación, que es un poquito engorrosa, un poquito difícil de memorizar, sin embargo, pues habrá que hacerlo. Nos divide la presión arterial en estas categorías, ¿no? La presión óptima menciona aquí que es menor de 120/80, la normal de 120 a 129, la sistólica y de 80 a 84 la diastólica, la normal alta de 130 a 139 y de 85 a 89, la hipertensión de grado 1 de 140 a 159 y de 90 a 99, hipertensión grado 2, 160 a 79 y 100 a 109, hipertensión grado 3, mayor de 180 y mayor de 110 la diastólica, y la hipertensión arterial sistólica aislada es cuando la presión arterial sistólica está por encima de 140, pero la presión diastólica está por debajo de 90. Si ustedes se dan cuenta, pues son muchos valores, mucha clasificación, muchas cositas ahí que hay que ir aprendiendo. Sin embargo, es lo que hay que hacer, ¿no? Cuando nosotros vemos esto, pues en lo personal, esto ya es una opinión personal, que tengamos estas clasificaciones como normal alta, por ejemplo, que pues no sé qué significa eso, o es normal o está alta, pero las guías la nombran como normal alta, pues yo creo que es un término muy ambiguo, un término que quizás no debería estar en documentos tan serios como estos para poder definir qué es normal y qué es alta. Pero así está clasificado, es decir, ustedes se tienen que aprender esto de cualquier manera, pero evidentemente pues yo creo que esto no es muy funcional y nos da la impresión de que esta categoría que está acá de normal alta es un valor de presión arterial que no debería preocuparnos mayor cosa, es decir, un valor de presión arterial que pues está normal porque ahí dice que es normal, pero más adelante vamos a ver cómo las exigencias de control de la presión arterial nos piden que tengamos al paciente por debajo de 130 milímetros de mercurio, por lo tanto esto no debe ser tomado tan
están como aquí dice, ¿no? Como normal alta. Yo pienso que esto ya está alto y aquí ellos clasifican hipertensión formalmente a partir de la grado 1, que es 140 milímetros de mercurio. Bueno, vamos a ir hablando un poquito más de estos valores más adelante. Bien, tenemos que esto es de las guías europeas, esto fue tomado en el 2018, donde nos habla acerca del riesgo del paciente de eventos cardiovasculares o de morir de un evento cardiovascular. Evidentemente, pues, tenemos aquí en el eje horizontal los valores de la presión, normal alta, grado 1, grado 2 y grado 3, de acuerdo a la que vimos anteriormente, y aquí en el eje vertical tenemos los factores de riesgo que se pueden asociar a estos padecimientos, es decir, hipertensión más otros factores de riesgo o sin factores de riesgo, dependiendo del grado de hipertensión y dependiendo de los factores de riesgo que se agregan acá, que aquí mencionan, no son diabetes y en específico enfermedad renal crónica, pues entre más se combine, pues mayor el riesgo, ¿verdad? Es decir, un paciente que tiene presión normal alta sin factores de riesgo tendrá un riesgo muy bajo, pero si nosotros vemos al paciente que tiene hipertensión grado 3 con estos valores de presión arterial y aparte de eso tiene enfermedad renal crónica y diabetes mellitus tipo 2, nos vamos a dar cuenta que su riesgo es muy alto, ¿verdad? Es cuestión de enlazar, entrecruzar cada una de las líneas. Pues esto no tiene mucha ciencia, ¿verdad? Entre más presión tenga el paciente y más factores de riesgo, pues su riesgo de eventos cardiovasculares va a ser mayor. Bien, existen muchos estudios donde se habla acerca del riesgo de complicaciones, específicamente en esta diapositiva, que es acá del estudio Framingham, se valora el riesgo de mortalidad cardiovascular de acuerdo a los niveles de presión arterial y ellos indican que en un incremento de 20 milímetros de mercurio de la presión sistólica y 10 milímetros de mercurio de la presión diastólica, la mortalidad cardiovascular se incrementa potencialmente. Vean ustedes, ellos toman como punto de corte 115/75 de presión basal y tiene este riesgo de mortalidad, la unidad. Pero si subimos 20 y 10, es decir, 20 milímetros en la sistólica y 10 milímetros, 20 milímetros en sistólica y 10 en la diastólica, entonces el riesgo de mortalidad de estos pacientes por lo menos se duplica. Si se suben otros 20 milímetros, 155/95 se hace 4 veces mayor y si se hace en 20 más y 10 más, 175/105 es 8 veces más. ¿Por qué es esto importante? Porque en este seguimiento se dieron cuenta que los pacientes que están en la clasificación de normal alta, que son estos de acá, por lo menos tienen el doble de riesgo de mortalidad. Entonces yo creo que ese término, esta es una de las diapositivas en las cuales tratamos de darle una explicación a esta situación de la normal alta y yo creo que debemos ser un poquito más estrictos, un poquito más rigurosos con la presión arterial y no permitir elevaciones por encima de 130, que sería la clasificación más adecuada, ¿verdad? Y de 130 para arriba, pues habrá que ver qué se hace por el paciente para mejorar eso. Bien, el diagnóstico entonces. Como les decía, realizar el diagnóstico de hipertensión no es una situación tan sencilla como tomarle la presión al paciente únicamente. Las mediciones de la presión arterial fuera del consultorio, realizadas por pacientes en el hogar o con un monitoreo ambulatorio de la presión arterial de 24 horas, que son las máquinas que nosotros utilizamos para hacer el diagnóstico, son más confiables que las mediciones en el consultorio. Están más estrechamente asociadas con el daño a órganos y el riesgo de eventos cardiovasculares e identifican hipertensión de bata blanca. Recuerdan ustedes, la hipertensión de bata blanca es la hipertensión que el paciente tiene inducida por el estado de estrés emocional que tiene en el consultorio frente a un médico. Entonces, cuando nosotros le tomamos la presión a un paciente y nosotros vemos que el paciente está nervioso o ansioso, debemos pensar que muy probablemente esa cifra de presión que estemos tomando está incorrecta por el estado emocional del paciente. Y el estado emocional del paciente siempre va a estar alterado en una emergencia de un hospital o en un consultorio. Entonces, esto es la hipertensión de bata blanca. Por eso es que en la definición que vimos en la primera diapositiva dice en tomas repetidas, porque el paciente que está ansioso por lo regular, al avanzar la entrevista médica o al avanzar el examen físico, irá relajándose un poco y ustedes se podrán dar cuenta que un paciente al que le toman la presión arterial
en el momento en el que ustedes lo abordan y después siguen examinándolo, le auscultan el corazón, le auscultan los pulmones, revisan que no tenga edemas y todo lo que ustedes tengan que hacer y le vuelven a tomar la presión al finalizar, y ese tiempo pues más o menos serán unos 4 o 5 minutos dependiendo de qué tan extenso sea el examen físico que ustedes realicen. En el consultorio, pues esos tiempos son, pero si ustedes en su práctica tienen un examen físico que dura más de 10 minutos, esa diferencia de tiempo va a hacer que el paciente, pues evidentemente se relaje más y debemos tomar en cuenta la cifra de presión que sea la última que tomemos, ya que será en condiciones un poquito más tranquilas del paciente, ¿verdad? Bien, alrededor del 10 al 30% de los pacientes que acuden a las clínicas debido a la presión arterial alta tienen hipertensión de bata blanca. Es decir, esta historia es común, ¿no? Mira, doctor, que tuve un problema, el que fuera, les cuentan a ustedes el problema, ¿verdad? Tuve un problema familiar, un problema laboral, lo que sea, me puse mal, me llevaron a un médico y el médico me examinó y me dijo que tenía la presión alta y desde ese momento yo soy hipertenso. Entonces, solo en esa entrevista, en ese contexto en el que el paciente fue diagnosticado, debemos pensar que el paciente no estaba en las mejores condiciones para poder ser diagnosticado con hipertensión, ya que estaba en un momento de estrés. Me ha pasado a mí, solo por ponerles algún ejemplo, ¿no? Mira, doctor, que yo soy hipertenso desde hace más o menos 6 meses, desde que falleció mi mamá. Viera que mi mamá la atropelló un carro y entonces me dieron la noticia, yo me puse mal y me llevaron a un hospital y me dijeron que era hipertensa. Y desde ahí para acá tomo medicina para la hipertensión. Entonces uno se pone a pensar, bueno, pues si a uno le vienen a decir que acaban de atropellar a un familiar, pues cualquiera se pone hipertenso en ese momento. Es decir, hay un momento de liberación ahí de hormonas y neurotransmisores que van a generar vasoconstricción y en ese momento pues cualquiera va a estar hipertenso. Por lo tanto, esa presión debemos tomarla con un poquito más de cuidado y examinar nuevamente al paciente cuando esté en otras condiciones para saber si en verdad esa presión se sigue manteniendo o no. Así que eso de la hipertensión de bata blanca o la hipertensión inducida por ansiedad es algo que hay que tomar en cuenta. Bien, más del 50% de los pacientes hipertensos tienen factores de riesgo adicionales. Entre los más comunes se encuentran los que están aquí en esta diapositiva, es decir, es común encontrar un paciente hipertenso y diabético, hipertenso con dislipidemia, con sobrepeso y obesidad, que es muy común, con ácido úrico elevado, con síndrome metabólico o con hábitos de vida que son siempre poco saludables, como los que se mencionan acá en esta diapositiva. Entonces, siempre que veamos un paciente hipertenso hay que indagar en las otras comorbilidades que pueda tener para poder hacer un impacto no solo en su presión, sino en todo lo que el paciente necesite. Bien, en cuanto a la clínica, bueno, la clínica es un problema en cuanto a la hipertensión arterial porque no muchos pacientes tienen síntomas. La mayor parte de pacientes, me atrevo a pensar que son hipertensos, por lo menos hipertensos grado 1 o 2, la verdad es que la van a pasar asintomáticos, serán muy pocos los que en verdad van a tener algún tipo de clínica. Pero vean, ¿qué manifestaciones podemos buscar? Dolor de pecho, dificultad respiratoria, sensación de palpitaciones, claudicación, edema periférico, dolor de cabeza, que quizás sea lo más importante por lo que el paciente consulta, visión borrosa, hematuria y mareos. Es decir, tenemos que hacer un análisis de cuáles son los órganos que la presión arterial elevada afecta para tratar de tener nosotros una evaluación de cada uno de estos órganos y ver si tienen algún problema. Si el paciente llega por dolor de cabeza o visión borrosa, eso nos puede orientar un poquito, pero la mayor parte de pacientes son diagnosticados hipertensos en una evaluación médica de rutina que no es inducida específicamente por algún síntoma que nos oriente a hipertensión. Antes, este concepto ya no se usa mucho, pero antes se decía que a partir de los 50 años de edad, el 50% de la población es hipertensa. De ese 50% que es hipertenso, solamente el 50% sabía que era hipertenso. Del 50% que sabía que era hipertenso, solamente el 50% tenía tratamiento para la hipertensión. De ese 50% que tenía tratamiento, solamente el 50% estaba correctamente tratado y controlado. Es decir, se decía que la hipertensión era la enfermedad del 50% 50 años y 50% para hacer todos estos análisis que les he dicho. Pues yo creo que quizás pueda superar un poquito esa cifra, ¿no? La hipertensión es muy, muy común, así que tenemos que tomarla en cuenta. La hipertensión arterial se divide en dos
grandes grupos, la hipertensión arterial primaria y la hipertensión arterial secundaria. La hipertensión arterial primaria es aquella hipertensión que nosotros suponemos es únicamente por aumento del tono vascular que se da en pacientes de avanzada edad y que no debe corresponder a la complicación de ninguna otra enfermedad, es decir, ser hipertenso esencial, es el nombre de la hipertensión primaria, es hipertensión esencial. Entonces estos pacientes pues no tienen más que hipertensión como inicio, es decir, aumento del tono de sus arterias. Pero tenemos pacientes que tienen hipertensión secundaria. La mayor parte de pacientes con hipertensión secundaria son pacientes jóvenes, ¿sí? Cuando tenemos pacientes jóvenes con hipertensión debemos buscar algunas de estas entidades que están en esta diapositiva: el hiperaldosteronismo primario, la estenosis de la arteria renal, feocromocitoma, pacientes que tengan apnea obstructiva del sueño. En chicos más pequeños podemos buscar coartación de la aorta o incluso enfermedades del tiroides. Todos estos pues se manifestarán con estas manifestaciones clínicas, pero en porcentaje son los menos. La mayor parte de pacientes serán hipertensos esenciales, y en la práctica de medicina interna, que es donde ustedes están ahorita, pues por la edad de los pacientes, a menos de que encuentres pacientes de, no sé, 20 años, 25 años o menos hipertensos, pues entonces tendrán que buscar ahí causas secundarias de hipertensión arterial. Una de las más comunes que no está acá es la hipertensión arterial por insuficiencia renal crónica. Bien, en cuanto al examen físico, pues, ¿qué vamos a encontrar? Ocasionalmente lo que está aquí: frecuencias cardíacas elevadas, hay que buscar el ritmo, puede ser un ritmo no sinusal. Si el paciente tiene mucho tiempo de ser hipertenso, puede tener alguna arritmia ya. Tenemos que buscarle los pulsos, ver la presión yugular en el cuello, evaluar la punta cardíaca, el punto de intensidad máximo del corazón, para ver si está en el lugar correcto o está desplazado, que en hipertensos crónicos está desplazado. Si tienen edemas periféricos, si tienen soplos, y no solo soplos a nivel cardíaco, sino buscar soplos abdominales, carotidios y femorales. Bien, cuando hablamos de otros órganos, pues vamos a buscar pruebas de función renal y ultrasonidos renales para ver si los riñones son de tamaño normal o no, pruebas tiroideas y palpar la tiroides también, ver si el paciente tiene sobrepeso o no tiene sobrepeso, medir la circunferencia abdominal, si tiene datos de enfermedades concomitantes, especialmente el síndrome de Cushing, que en pacientes que son dependientes de esteroides pueden tener un Cushing por esteroides, y ellos son hipertensos casi siempre, ¿no? Bien, estudios complementarios. Ya conocemos el diagnóstico, aparte de tomar la presión al paciente, vamos a pedir estudios como estos. Casi siempre pedimos radiografía de tórax y electrocardiograma. ¿Para qué? Veamos, el electrocardiograma va a ser útil para detectar hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Por qué hipertrofia del ventrículo izquierdo? Porque recuerdan ustedes que la aorta sale del ventrículo izquierdo, y a más presión, entonces el ventrículo izquierdo va a tener más dificultad para expulsar su contenido al torrente sanguíneo, y por lo tanto va a hacerse hipertrófico en sus paredes al tener que estar haciendo constantemente más presión. Sin embargo, pues no se ve mucho. La radiografía de tórax, vamos a ver cardiomegalia a expensas del ventrículo izquierdo, una silueta cardíaca agrandada con el ápex o la punta desplazadas a la izquierda. Y el ecocardiograma, bien, en los pacientes pues, se suele pedir un ecocardiograma, aunque no es un estudio muy utilizado en hipertensos. Y lo que vemos es anomalías en la geometría del ventrículo izquierdo, que se asocia frecuentemente a disfunción diastólica, es decir, a dificultades para la relajación del músculo, que va directamente relacionado con la hipertrofia que vamos a encontrar, que ya habíamos hablado de eso en el electrocardiograma. Bien, tenemos un montón de estudios que se pueden hacer. Sin embargo, pues no son cosas que nosotros vamos a estar viendo de forma habitual en los pacientes. No vamos a estar pidiendo estos estudios en nuestros pacientes, simple y sencillamente porque son estudios muy costosos, difíciles de realizar, que no tienen un impacto importante en nuestros pacientes y que no nos van a ayudar a tomar decisiones, o al menos no muchas decisiones, ¿verdad? Entonces podemos pedir electrocardiogramas para la hipertrofia ventricular izquierda, ecocardiogramas también para lo mismo, la resonancia pues también para lo mismo, pruebas de función renal,
Y esto sí es más común, la excreción urinaria de proteínas. Eso se puede ver en un examen de microalbuminuria o pedir un examen general de orina para ver si tiene proteínas en la orina. Y después están algunas otras cosas como el índice tobillo-brazo y la velocidad de la onda de pulso, pero estas cosas no, digamos, no son prácticas. Esto nadie lo hace en la práctica clínica, ¿verdad? Yo creo que pedimos examen de orina, electrocardiograma, placa de tórax como base y lo demás pues realmente está limitado a aquellos pacientes que ya estén complicados. Bien, cuando hablamos del esquema de tratamiento, vean ustedes, el esquema de tratamiento tiene el objetivo de reducir las cifras de presión arterial, ¿sí? Y se hace en base a dos cosas, a cambios en el estilo de vida y a tratamiento farmacológico. Los cambios en el estilo de vida en hipertensión arterial sí tienen evidencia y tienen un impacto importante, es decir, que el paciente haga las cosas que nosotros le sugerimos en la consulta va a tener un impacto importante en las cifras de presión arterial que el paciente maneja. Y después de eso, el tratamiento farmacológico, del cual vamos a hablar también en esta clase. Cuando hablamos nosotros entonces de los objetivos del tratamiento va a ser reducir la morbilidad y mortalidad por enfermedad cardiovascular o renal, que el riñón pues es uno de los órganos más directamente afectados. Debemos mantener las cifras de presión arterial, vean esto, por debajo de 130/85, esto tómenlo con un poquito de, no a la ligera, pero los valores de la presión arterial en cada consenso nuevo los cambian. Es decir, antes esto decía 140/90 y ahora ya lo bajaron a 130/85 en pacientes que no tienen comorbilidades. Y dice, en el caso de pacientes con diabetes o con enfermedad renal crónica, el objetivo de la presión arterial es menor de 130/80. Es decir, un poco más bajo que el anterior. Sin embargo, tomando en cuenta lo que dicen las clasificaciones de la hipertensión arterial, yo creo que lo más conveniente es tenernos como objetivo meta en pacientes con y sin comorbilidades una presión arterial por debajo de 130/80. Es decir, esto es lo que debemos tener como meta, 130/80 o menor, ¿ok? Si el paciente está ahí, debemos pensar que nuestro tratamiento está siendo efectivo. Cuando hablamos nosotros de modificaciones en el estilo de vida, vean ustedes el JNS7, que pues, este ya está actualizado también, no es el más reciente, pero bueno. En podemos ver cómo el impacto de todo aquello que nosotros le recomendamos al paciente va a reducir su presión arterial, específicamente en las cifras de presión arterial sistólica. La reducción del peso va a tener una reducción de, si el paciente baja 10 kilos de peso, como dice acá, o se mantiene en un índice de masa corporal por debajo de 25, de una reducción de hasta 20 milímetros de mercurio solo en presión arterial sistólica. Esto está hecho solo con sistólicas. Si el paciente hace la dieta tipo DASH, que ustedes ya saben que son frutas, verduras y evitar las grasas y todo eso, 14 milímetros de mercurio puede bajar el paciente si hace una dieta correcta. Reducción del consumo de sal en la dieta, 2 gramos de sodio o 6 de cloruro sódico, es de 8 milímetros de mercurio, en el mejor de los casos, ¿no? La actividad física hasta 9 milímetros de mercurio y disminuir o moderar el consumo de alcohol hasta 4 milímetros de mercurio. Si ustedes se dan cuenta, pues la verdad es que no es que baje mucho la cosa. Digamos, si tenemos un paciente con 160 milímetros de mercurio, con la dieta va a bajarle 14 a sumo, pues la verdad es que eso no es tanto el impacto. Pero lo que sí baja bastante es el peso. Los pacientes que bajan de peso cantidades importantes van a tener una reducción en las cifras de presión arterial que no son despreciables. Y si hacemos por el paciente una combinación de todas estas recomendaciones, bueno, pues ya combinadas esto va a tener un impacto pero muy importante en los pacientes. Y para ponerles unos ejemplos, pues hemos tenido pacientes que han reducido hasta 100 libras o más de 100 libras de peso y algunos de ellos incluso han dejado los medicamentos para la hipertensión. Es decir, esto sí funciona, pero por supuesto si el paciente lo hace correctamente. Bien, cuando hablamos del tratamiento farmacológico, pues tenemos muchas cosas de las que analizar, pero una cosa importante es que las guías nos dicen en qué momento empezar el tratamiento con los pacientes. Se recomienda el inicio de tratamiento antihipertensivo, vean ustedes, con pacientes con hipertensión en grados 2 o 3 y cualquier nivel de riesgo cardiovascular. Esta es una situación con la que
debemos ser muy cuidadosos porque la hipertensión grado 2 o 3, pues ustedes se recuerdan que está muy por encima de 130 milímetros de mercurio. La hipertensión grado 1 es de 140 a 150. La grado 2 es por encima de 150. Entonces yo creo que aquí las guías son un poquito muy laxas con esto. Yo creo que debemos ser un poquito más agresivos al momento de iniciar el tratamiento farmacológico. Pero bueno, aquí ellos dicen, en pacientes con hipertensión grado 2 o 3, y que se inician simultáneamente intervenciones en el estilo de vida. Pero vean lo que dice para los de grado 1. Para pacientes con hipertensión grado 1 se recomienda que primero se hagan intervenciones en el estilo de vida para determinar si se puede normalizar la presión arterial. No vamos a ver toda esta tabla, pero lo que sí quiero dejarles en claro es que las guías dicen que a los hipertensos grado 1 no se le inicia tratamiento hasta que veamos si los cambios en el estilo de vida no mejoraron su condición. Pero yo creo que si nos guiamos por esa tabla que les mostré, en el cual veíamos que estos pacientes que tienen la presión por encima de 135 duplican su riesgo de mortalidad, creo que no deberíamos esperar hasta que el paciente esté en grado 2 o esperar ¿cuántos? 3 meses para que el paciente haya hecho cambios en el estilo de vida y que haya fracasado eso para entonces nosotros pensar que debemos iniciarle tratamiento farmacológico. Así que yo creo que hay que hacer un poquito más agresivo. Y aquí en estas guías se mencionan algunas cosas como, por ejemplo, los pacientes mayores de 80 años, pues también son un poquito más laxas las guías, permiten presiones un poquito más altas. Y bueno, pues no vamos a leer todo esto, pero para que ustedes se den cuenta cómo las guías pues nos dan estas orientaciones que, de acuerdo a los valores que yo les di, pues quedan un poquito cortas. Bien, cuando hablamos de medicamentos, cuando vamos a empezar tratamientos con los pacientes, importantísimo. Tenemos una gama de medicamentos distribuidos en varias familias, algunas disponibles en nuestro país, algunas no disponibles en nuestro país, pero en general este esquema, este plano hexagonal que ustedes tienen en la diapositiva, es un esquema que cada día toma un poquito más de fama, digamos, porque aquí está establecido con mucha claridad cuáles son las combinaciones que debemos hacer de medicamentos para controlar a un paciente. Recordarles que las guías actualmente dicen que en la mayor parte de los pacientes debemos iniciar tratamiento combinado y no tratamiento con monoterapia. ¿Por qué? Porque está establecido que las monoterapias no tienen el impacto más adecuado. Así que en pacientes tal vez con hipertensiones muy limítrofes, quizás podamos irnos con una monoterapia, pero si el paciente tiene hipertensión ya por encima de 150 milímetros de mercurio, hay que pensar en una estrategia de tratamiento combinado. Vean ustedes cuáles son las familias, entonces, ustedes ya las conocen seguramente muy bien. Los diuréticos tiacídicos, los antagonistas del receptor de angiotensina o ARA2, los antagonistas del calcio, los IECA o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los beta bloqueadores, y existe este otro grupo de medicamentos aquí que llaman como otros antihipertensivos, entre los que están los diuréticos de ASA incluso, que pueden tener un poquito de efecto, los antagonistas de la aldosterona, que la espironolactona será el más famoso, los alfa agonistas, la hidralacina y algunos otros vasodilatadores. Por supuesto, este esquema está para medicamentos ambulatorios, por supuesto, ¿verdad? Por vía oral, no para medicamentos endovenosos. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Cuando nosotros vemos cómo debemos empezar el esquema de tratamiento, nos damos cuenta que si vamos a hacer una combinación, las líneas verdes continuas que están en este esquema, que sería esta de acá, y esta de acá, y esta de acá, y esta de acá, nos dicen cuáles son las mejores, por decirlo de alguna manera, las mejores combinaciones para el tratamiento. Es decir, combinar un diurético con un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina está muy bien, o combinar un IECA con un calcio antagonista está muy bien, o combinar un ARA2 con un diurético o un ARA2 con un antagonista del calcio, pues esos están muy bien. Tan es así que ya en la industria vienen las combinaciones hechas, ¿no? En las líneas verdes discontinuas, digamos que sería esta que está acá, está la recomendación un poco menos fuerte. En las líneas negras, que todas son discontinuas, pues la recomendación un poco menos fuerte, y solo existe una línea roja en este esquema donde nos dice que claramente esa combinación no se debe de hacer. Es decir, combinar un IECA con un ARA2 no debería ser una práctica que ustedes deban tener, aunque definitivamente hay quienes lo hacen, y
decir que está completamente prohibido esto, pues sería mentirles, pero en general, para que no tengan ningún problema, recuerden que los yecas con los ARA2 combinados no se deben de utilizar, ¿ok? Hay algunas excepciones, pero en general este esquema así lo menciona. Así que si ustedes se dejan guiar por este esquema y hacen las combinaciones de acuerdo a esto, tendrán bastante éxito. Y sin embargo, pues aquí está esta tabla que yo extraje de un estudio específicamente para pacientes diabéticos, pero que se aplica para todos los pacientes hipertensos cuando ustedes quieran iniciar la estrategia de tratamiento para ellos. Si ustedes se preguntan, bueno, ¿qué debo hacer para tratar a un paciente hipertenso? Y lo quieren ir escalando poco a poco, pues estos son los pasos, ¿sí? El primer escalón es darle al paciente un IECA o un ARA2. Recuerden, nunca combinados, o un IECA o un ARA2. Las ventajas de los ARA2 sobre los YECAs, en mi opinión, tienen mayor efecto antihipertensivo, pero lo más importante es que tienen menos efectos adversos. Específicamente, la tos que producen los YECAs tiene un mecanismo ahí a nivel de los pulmones que produce tos en algunos pacientes, no en todos, pero con los ARA2 eso no pasa. Así que lo más usado actualmente son los ARA2. Debemos empezar con un ARA2, cualquiera el que ustedes consideren. Algunos tienen más ventajas que otros en algunas cosas, pero bueno, en general, como familia son los ARA2. Empezar por dosis bajas e ir aumentándolas progresivamente hasta las dosis máximas toleradas por el paciente y suficientes para conseguir un control óptimo de la presión arterial y la microalbuminuria. En los pacientes con riesgo de desarrollar deterioro renal, realizar controles de creatinina y potasio a los 7 o 14 días del inicio del tratamiento. Bien, lo que hacemos casi siempre es dejar un ARA2 a dosis plena y después darle seguimiento a los pacientes para tenerlos controlados. Vamos a suponer que lo hicimos con cualquier ARA2 o con cualquier IECA que ustedes hayan escogido y el paciente no mejoró sus cifras de presión arterial. Entonces, el segundo escalón va a ser agregarle al primero un diurético tiacídico, ¿sí? La hidroclorotiazida es la más utilizada. Aquí hay algunas especificaciones para eso, pero en general debemos combinar un diurético tiacídico. Y las combinaciones en el mercado ya vienen hechas con hidroclorotiazida. Es decir, ustedes van a conseguir combinaciones de telmisartán, que es un ARA2, con hidroclorotiazida, sin ningún problema, ya vienen combinadas. Si después de esto no llegaron a la meta, el tercer escalón es entonces agregar un antagonista del calcio o un betabloqueador, ¿sí? Cualquiera de los dos. O dejan amlodipino o felodipino, que son los calcioantagonistas más utilizados en nuestro medio, o le dejan algún betabloqueador, que pueden ser carvedilol, bisoprolol, nebivolol, pues el que ustedes consideren. En cardiopatía isquémica, pues el betabloqueador será el de elección, pero bueno, eso es un tema específico, pero bueno, aquí vamos, ¿no? Un ARA2, no llega a las metas, un tiazida, un diurético tiacídico, no llega a la meta, un antagonista del calcio o un betabloqueador. Vean el cuarto escalón, está muy fácil. Agregue calcio antagonista o betabloqueador, el que no usó antes. Es decir, si en el tercer escalón escogí un calcio antagonista, en el cuarto va el betabloqueador. Si en el tercer escalón escogí el betabloqueador, en el cuarto va el calcio antagonista. ¿Ok? Bien. Estos cuatro serían, así, con este esquema de tratamiento ya tendríamos al paciente con 4 medicamentos. Después de que el paciente tenga 4 medicamentos, los demás medicamentos que necesitan para combinarlos, pues ya no tienen una predilección como tal. Es decir, si después de esto yo necesito usar un alfa agonista, por ejemplo, o un inhibidor de la aldosterona, como la espironolactona, bueno, pues ya la puedo agregar en cualquiera de los dos puntos, ¿verdad? Y existen muchos otros medicamentos, pero que son difíciles de encontrar y que estos serían los que ustedes deberían tener en cuenta para poder empezar el tratamiento de sus pacientes. Bien. Bueno, pues la clase del día de hoy sería eso. Si tienen alguna pregunta, les voy a agradecer que por favor la puedan formular. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Sí, buenas noches. Disculpe, solo con una duda. ¿A qué hora sería mejor tomar los antihipertensivos? ¿En la mañana o en la noche? Ah, mira, esa sí es una buena pregunta y la respuesta no es tan sencilla. Vea, pues, se supone que los pacientes tienen un riesgo más alto siempre en la mañana.
Se supone que el paciente cuando está durmiendo, pues no tiene mucho riesgo, por decirlo de alguna manera, pero en cuanto despierta el paciente y se incorpora y empieza sus actividades, las presiones se empiezan a elevar. La mayor parte de consensos dicen que la mayor parte de los medicamentos antihipertensivos deben ser dados por la mañana. Es lo que más se utiliza, en especial los YECAS y los ARA-2, que son la base del tratamiento en la mayor parte de los pacientes, se utilizan para ser dados en la mañana. Algunos pacientes pueden desarrollar, por ejemplo, con los calcioantagonistas, un poquito de edema de miembros inferiores. Ustedes han visto, ¿no? El edema inducido por los calcioantagonistas, y en algunos pacientes es edema importante. Entonces, eso no es algo que debemos de menospreciar. Y pueden tener algún efecto benéfico estos pacientes si se les pasan los calcioantagonistas para la tarde, para la noche, que tomen el calcioantagonista en la noche. Los betabloqueadores también pueden tener un efecto más adecuado por la noche. Pero en general, si la pregunta se debe ser respondida en forma general, los medicamentos antihipertensivos deben ser dados por la mañana en términos generales y solo cuando sea necesario cambiar los medicamentos a la noche. Existen muy pocos medicamentos que estén destinados para ser recetados por las noches. Así que si tienen dudas, siempre en la mañana será mejor, con algunas pequeñas excepciones. Quizás los calcioantagonistas y los betabloqueadores sean las dos familias de medicamentos que uno pretende poder recetar por la noche, pero en general en la mañana estarían bien. Y por supuesto, casi nunca le dejamos al paciente un diurético por la noche, porque la incomodidad de que el diurético tenga un efecto unas cuantas horas después y el paciente tenga que levantarse a orinar toda la noche, pues es muy incómodo. Entonces se dejan los diuréticos recetados por la mañana para que durante el día el paciente tenga ese efecto diurético, ¿verdad? ¿Alguien más? Gracias, doctor. Sí. ¿Cuánto tiempo debería de estar el paciente en terapia farmacológica para decir que el tratamiento es efectivo? Eso está muy bien. Los libros mencionan que los pacientes deben tener al menos 4 semanas de un medicamento para que yo pueda decidir si el medicamento fracasó. No se utiliza mucho eso, casi siempre el paciente es reevaluado 15 días después. Eso, pues no podemos dejar al paciente tanto tiempo. En algunos libros dicen que incluso mes y medio para volver a evaluar al paciente, pero si el paciente consulta por hipertensión y nosotros le damos un medicamento y el paciente se da cuenta que está igual y nosotros le dimos la cita hasta un mes y medio después, pues el paciente incluso pues, se va a llevar una mala imagen, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es citar al paciente a los 15 días o a los 20 días y valorar si uno va a recalcular el medicamento. Porque su efecto, aparte de eso, es, si digamos, el paciente llegó con 160 de presión arterial y cuando yo lo veo otra vez en el consultorio, logré bajarlo a 140 con el medicamento, y si le doy más tiempo, quizás, no sé, llegue a 135, no más que eso. Entonces, si el paciente no está en metas después de unas 2 semanas, yo creo que sería lo correcto volver a replantear su esquema de tratamiento. Pero, pues en los libros dice que 3 a 4 semanas por lo menos. Gracias, doctor. Vale, ¿alguien más? Buenas noches, doctor. Buenas noches. En pacientes con daño renal crónico, ¿cuál sería la mejor elección en tratamiento de la hipertensión, doctor? Perdón. Buena pregunta. Verás, eso está bien complicado. Se supone que los ARA-2, algunos de ellos, específicamente el ibersartán, tiene algunos estudios que demuestran protección renal, al igual que el telmisartán. Sin embargo, al platicar con expertos de esto, tanto los YECAS como los ARA-2 tienen un efecto de perpetuar la falla renal, es decir, estos grupos de medicamento pueden dañar el riñón. Sin embargo, si nosotros queremos darle al paciente un beneficio a largo plazo en el contexto de la insuficiencia renal, y si el paciente todavía tiene una función residual, es decir,
no un paciente que ya está en hemodiálisis y que el riñón ya de plano no sirve para nada, pero aquellos pacientes que tienen 2.5 de creatinina y que manejan ahí 40 de potasio y todavía no, 40 de BUN y que no han llegado a elevar el potasio y que todavía no se les ha dado una estrategia de reemplazo de la función renal. El beneficio con estos pacientes es bajándoles la presión para evitar que el daño renal se siga haciendo mayor. Entonces, el consenso, es decir, la práctica más adecuada es que esta estrategia de medicamento que yo les mostré, iniciando con un IECA, o un ARA2, y después de eso, agregar un calcio antagonista, son las estrategias un poquito más agresivas que han dado resultados, ¿sí? Entonces, si me preguntan a mí, o por lo menos lo que yo más suelo hacer en mi práctica es darle al paciente un ARA2 con un calcio antagonista, que son los medicamentos que en combinación reducen más las cifras de presión arterial, y de ahí en adelante un beta bloqueador y buscar otras combinaciones. Estos pacientes, otra cosa pues es los diuréticos en los pacientes que ya no tienen función renal, pues hay que valorarlos bien. Pero sería, yo creo, esa la estrategia. Un ARA2 más un calcio antagonista y de ahí en adelante lo que el paciente vaya necesitando. Y los pacientes con insuficiencia renal, en especial los que ya están en hemodiálisis, tienen 5 medicamentos para la presión y no están controlados, es decir, siempre están hipertensos. Eso es algo importante. Cuando tengan pacientes con insuficiencia renal, ya que reciben hemodiálisis, esos pacientes pues llegan y les dicen, mire, es que mi presión sigue alta y no, pues uno les tiene que decir, mire, va a ser muy difícil que logremos hacer algo para que su presión esté normal. Les deja uno el esquema de tratamiento y bajarán lo más que se pueda con eso, pero esos pacientes están muy, muy vasoconstriñidos, por lo tanto sus cifras de presión arterial son muy elevadas. Gracias, doctor. Vale, ¿alguien más? Bueno, de no ser así, entonces, esta es la clase de hipertensión que teníamos pendiente. Nos vemos en la siguiente actividad. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Feliz noche.